Y siguiendo con los conflictos que se fueron desarrollando esta semana, hubo en estos últimos días paro de aceiteros porque, bueno, no les están cumpliendo la paritaria, hay problemas con la paritaria y hay problemas con la industria aceitera. Para eso nosotros tenemos, por supuesto, al titular de la secretario general de aceiteros, a Daniel Jofra, para que nos explique todo cómo viene y de qué se trata. ¿Cómo te va, Daniel? Nora Anchar te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Bien, bien. Juan, contanos un poquito el panorama previo al conflicto, el paro y cómo sigue. Bueno, mira, nosotros veníamos teniendo una negociación pactada en diciembre del año pasado, donde habíamos cerrado la paritaria del 2019 con una cláusula de revisión en el mes de julio, en la cual nos habíamos comprometido a sentarnos a negociar y de hecho lo hicimos. Si ya habíamos llegado casi a un acuerdo con la empresa y bueno, después no lo quisieron cumplir firmando un acta, ¿no? Porque decían que iban a cumplir de palabra. La idea era, ellos habían planteado una suma fija para los meses de julio, agosto, septiembre, y en octubre poner los índices de inflación de esos meses en el básico, pero no lo quisieron escribir. Entonces, ¿qué garantía tenemos los trabajadores de que lo van a cumplir? Así que... Sí, no es momento para creer en la palabra, ¿no? No, es que nunca hicimos esas cosas nosotros. Claro, Siempre fuimos muy prolijos, incluso en la presentación. Nosotros hace 14 años que estamos con negociaciones de paritaria y siempre tuvimos la misma metodología. Las empresas ya no conocen, somos serios en ese sentido. Y que ahora vengan y planteen, que encima ellos no es algo que nosotros le exigimos y ellos no lo quieren cumplir. Fue algo... Incluso dentro de estos 2 meses de negociaciones lo hemos hablado y estaban de acuerdo. Es decir, evidentemente debe haber algunas cuestiones internas que nosotros las desconocemos que llevaron a no cumplir en esa palabra. Si no cumplen en esta palabra en estos meses, menos la van a cumplir más adelante, que no sabemos cómo va a ser la economía, cómo va a estar la economía de nuestro país. Entonces, cuando ellos se negaron a esa situación, y no hubo ningún tipo de respuesta, fuimos a una medida de fuerza, que es la herramienta que tenemos los trabajadores, y el derecho que tenemos los trabajadores, y bueno, el Ministerio de Producción y de Trabajo dictaron la conciliación obligatoria, así que, bueno, estamos en conciliación en estos momentos. Hola, Daniel, Laura te habla. ¿Cómo te va, Laura? Buen día. Bien, mira, a mí siempre me resultó bastante curioso el lugar que ocupan ustedes dentro de la producción, porque son los trabajadores aceiteros ahora son los que trabajan para las grandes cerealeras, para los ojeros prácticamente. Entonces tienen esa doble cosa de ver pasar los dólares, ¿no? ¿Cómo se vive eso en este momento en que además hubo medidas? Yo supongo que ustedes también pueden absorber el humor de los empresarios, ¿no? Tuvieron que liquidar los dólares, etcétera. Visto en este parangón, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo viven? Estar justo en la ruta de los dólares hacia el exterior. Mira, los trabajadores no estamos parados sobre la plata de los empresarios. Los trabajadores lo único que queremos es cobrar un sueldo que nos lleve a tener una vida digna, o sea, a cumplir todas las necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 116 y el 14 de la Constitución. Y nosotros hacemos un estudio que no es de aceiteros, sino que así hizo el INDEC hasta hace un tiempo, y son los índices que anuncia el gobierno, o sea, no son datos nuestros de cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. Entonces, a partir de ahí nosotros no queremos compartir la riqueza con las empresas, queremos que ellos nos paguen lo que a nosotros nos corresponde por derecho y que ellos lo pueden hacer. Y no solamente la agroindustria, sino nosotros tenemos empresas envasadoras, empresas que tienen 20 empleados, extrusoras, lo que hacen la extrusora del aceite de soja,
que están en el medio del campo y tienen 3 o 4 empleados y también lo pagan. O sea, hay una realidad que por ahí, si el resto de la sociedad ve que son la agroindustria y nosotros tenemos buenos salarios porque estamos en la agroindustria, pero hay otras empresas que lo pueden pagar. El tema, ¿sabes cuál es, Laura? De que los trabajadores no sabemos cuánto hoy tenemos que cobrar. Entonces, el sistema nos lleva, o el mercado nos lleva a discutir por porcentaje, nos lleva a discutir por inflación, nos lleva a discutir en una situación en la cual el trabajador, como le pasa a más del 50% de los trabajadores de este país, de que cobran por debajo de la línea de la pobreza, a discutir y a seguir siendo pobres. Entonces, nosotros lo que planteamos es una suma que satisfaga esas necesidades. Y si no, tendríamos que hacer distinto, decir, bueno, si no se puede satisfacer esas necesidades, hay que sacarla dentro de la ley, y que queden 2 o 3 necesidades que establece la ley, y bueno, que el sueldo sea, como lo plantea el gobierno, de 16.000 pesos, un sueldo de hambre, ¿no? Es decir, pero bueno, si nosotros tampoco estamos exigiendo que compartan el capital, ahora tampoco que no hagan cargo a nosotros de los vaivenes económicos que sufre este país. Es decir, lo único que pretendemos es tener una vida digna en empresas que lo pueden pagar. No estaría nada mal que compartan un poquito de todos modos, pero vos sabés que lo que me trae esto a colación cuando vos decís que los trabajadores no tenemos parámetros de cuánto tenemos que ganar, es porque tampoco tenemos parámetro de precio para nada hoy, con esta economía bifronte, esta economía doble, que no sabes si tenés que regirte por los precios de Washington o por los precios de acá, con el dólar cómo se mueve. Digo, lo que hoy cerrás una paritaria con el dólar a 40 y mañana se va a 60 y entonces no sabes qué hacer. Digo, necesariamente te obliga a tener que pensar en esos parámetros, con lo cual es otra complicación más, porque no estás pensando, tenés que incorporar la variable dólar al precio, a la negociación del salario. Está bien, pero lo más grave de esa situación es que los trabajadores hoy creen de que tienen que cubrir la inflación. Es decir, claro. Y que, bueno, ya está, si cubre la inflación, mantenemos el mismo poder adquisitivo. O sea que si vos sos pobre hoy y te dan lo que da la inflación anual, seguís siendo pobre. O sea, es como la paritaria de la resignación. Claro, sí, el cuento de la lástima de los empresarios. Si no pueden, pero tampoco quieren presentar los balances como le exige la ley. Es decir, no sé si buscar un parámetro por un solo punto. Por eso están las estadísticas, por eso están los estudios que indican de cómo se calcula el salario mínimo vital y móvil. O sea, no es algo que inventamos nosotros, sino que está dentro de la ley. Lo que pasa es que a veces los dirigentes también estamos en una situación en la cual nos llevan a discutir por encima de la línea de la pobreza, como si estaríamos resignados a ser pobres o estar por arriba de la pobreza sin cubrir ninguna de las otras necesidades, sin tener vacaciones, sin tener esparcimiento. Es decir, me parece que es un cambio de ideología que nos han venido trabajando durante muchos años, que me hicieron creer de que, bueno, con tener trabajo ya es suficiente, ¿no? Lo demás, bueno, depende de la voluntad que tengan las empresas. Y las empresas generalmente no tienen voluntad. Entonces me parece que el parámetro del estudio que hace el INDEC, y que se aproxima más a la realidad, puede ser que mientan un poco, pero está por encima de lo que establecen los parámetros del mercado. Es decir, hoy un trabajador, el 50% de los trabajadores cobra 25.000 o menos de 25.000 pesos. Entonces, es decir, hoy el estudio ese da arriba de 50.000 pesos para un trabajador, 53 daba en mayo, así que imagínate con todo lo que pasó este último mes, seguramente es muy superior a esa cifra. Entonces, bueno, si ¿qué implica cobrar un salario de estas características? Es que los empresarios cobren menos, y sí, eso implica. Y esa es la lucha. Sí, bueno, nos estamos ya cerrando la nota porque estamos sobre las 1:30. Una sola cosita breve. ¿Cómo ves que llegamos al 30 de octubre?
Al 27, va. Mal como venimos, como estamos desde hace 4 años, y no hay un rumbo. Vemos que los que están dentro del gobierno tienen un cinismo y una falta de realidad que sorprende, y que bueno, dentro de toda esa pavada que dicen permanentemente de que no existe, por un lado no existieron las PASO y por el otro le echan la culpa a los que ganaron las PASO, y así nos quieren hacer creer que estamos todos en una situación que nos tiene que interesar más la pavada que dicen ellos y no la realidad que vivimos como ciudadanos. Y cada vez la gente está peor, cada vez le alcanza menos, cada vez tiene más limitaciones, y vamos a llegar a un momento donde la gente no va a aguantar más. Y ojalá que lleguemos a las elecciones y se ganen y se vayan definitivamente, y que aprendamos hacia el futuro de que no tenemos que votar a un gobierno como el de esta característica, ¿no? Que no hacen tanto daño y después nos cuesta muchísimo levantar. Bueno, perfecto el cierre entonces, nos seguimos comunicando y suerte con todas las tratativas y las idas y las venidas. Los aceiteros sabemos que crean una señal para todo el resto de Bueno, muchas los gracias. gremios. Mando un abrazo grande. Un abrazo, chao. Chao. Estás escuchando La Columna Vertebral, Historias de Trabajadores. Un programa con clase.